En pocas horas comienza la veda electoral. ¿Hay algo que le falta decir? Álvaro Delgado, buenas tardes. Buenas tardes, Peti. Un saludo a la audiencia de todo el país. Falta todavía, claro que falta. Sí. Y te va a ser una linda oportunidad para seguir diciendo cosas porque es clave que el domingo la coalición tenga mayoría parlamentaria. Y si tiene mayoría parlamentaria el domingo la coalición, creo que van a pasar dos cosas. Empezamos a formar gobierno y empezamos a elegir presidente. Estoy convencido. ¿Qué le gustaría que la gente conozca de usted que no sabe? A ver, he venido varias veces acá, me conocés, es una persona bastante cercana de recorrer permanentemente en cualquiera de los lugares que estuve. Particularmente en presidencia, este gobierno ha sido un gobierno muy cercano a estar en contacto con la gente. Está bien, pero no estoy hablando del gobierno, estoy hablando de usted como persona. Voy a mí. Sí. Y la verdad que quizás poder llegarle a más gente para que me conozcan en el sentido de ser una persona no creértela, no soberbia. Creo que tengo esa característica de saber escuchar y después tomar una decisión que después bancarla. Pero saber escuchar es muy importante para mí, saber escuchar y ojalá que esa sea la característica que la gente pueda irse de este programa diciendo, bueno, por lo menos Álvaro en este caso sabe escuchar. El 1 de marzo del año 2020, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo: yo habré cumplido en 5 años si los uruguayos somos más libres. ¿Usted cree que somos más libres desde el 2020 a hoy? No tengo dudas. ¿Por qué razón? A ver, es la gente más libre para expresarse, en temas para vivir, para decidir si quiere ir a una huelga o no quiere una huelga, si quiere trabajar si hay huelga, si quiere caminar, están impedidos los piquetes, no tiene obligación financiera. Te voy a poner una cantidad de ejemplos que son prácticos de un gobierno que apuntó a dar derechos y libertades. Así que no tengo dudas que estamos en un mejor país que el 2019 y estamos en un país más libre que el 2019. Hablemos entonces, por ejemplo, de lo que usted acaba de decir, de la bancarización obligatoria. Eso también era una obligatoriedad que impuso el Frente Amplio. Absolutamente. A nuestro país, sí, a nuestra gente, a nosotros. Y te quitaba la potestad o la posibilidad al trabajador y al empresario de pagar o cobrar como quisieras. Fue una decisión del Frente Amplio que en todo el país se resistió mucho, los centros comerciales, particularmente mucho del interior, sobre todo los pequeños comerciantes, y bueno, con la LUC se derogó la obligación financiera. Y volviendo al tema de la obligatoriedad, también pedían cuarentena obligatoria estando en pandemia. Eso también nos quitaba libertades. ¿Usted cree que si existiera una nueva pandemia y el Frente Amplio estuviera en el gobierno, estaríamos encerrados? Qué momento duro fue ese, porque todos teníamos miedo e incertidumbre y había que dar la cara y decirle a la gente cuál era el rumbo. Y había, mirá lo que te voy a decir, una presión política de encerrar a la gente, de dos cosas. Cuando dice presión política, ¿a qué se refiere? Me refiero al Frente Amplio y me refiero al PIT-CNT, con la cuarentena obligatoria, cerrar la economía y encerrar a la gente. Y nosotros tomamos una decisión no queremos un Estado policíaco, queremos apelar a la libertad de la gente, y la gente responsablemente usó la libertad. Aquello de la libertad responsable, bueno, la gente se cuidó. ¿Cómo surge ese concepto? Bueno, en algunas charlas, cómo era el mensaje que teníamos que darle a la gente, que se cuidara, pero que no teníamos que obligarla a hacer determinadas cosas porque no queríamos un Estado policíaco, ni queríamos cerrar la economía porque la gente necesitaba comer, vivir, en un momento de caos en el mundo y también de Uruguay, de miedo, porque había gente que se enfermaba y hay gente que moría. Y bueno, y había mucha presión acá y mucha presión ideológica. Pasaba en Argentina, entonces... Argentina fue un Estado policíaco. Bueno, Alberto Fernández mismo decía que la policía paraba a la gente. Por eso es que nosotros quisimos hacer lo contrario. Fiel a lo que sentimos, a lo que somos, a lo que creemos, apostamos a la libertad responsable
Y la verdad que la gente, independientemente de lo que hubiera votado antes, la gente confió y usó responsablemente la libertad. Se cuidó primero, se vacunó después, puso el hombro, hizo lo que tenía que hacer. Así que fue un momento duro, pero que una vez más apelar a la libertad dio resultado. Usted dice la gente se cuidó, pero también el gobierno o el Estado cuidó a la gente. Bueno, que es la otra parte, ¿no? Porque de las crisis no sale solo. Parte de las cosas más lindas que recibí en la campaña electoral es cuando vas a los lugares más chiquitos del país y la gente se acerca y te dice gracias por habernos cuidado. Es como una caricia al alma que te dan. Yo sentí que, sobre todo en la pandemia, todos los días salíamos a las 8 de la noche, te acordarás, ¿no? En cadena, en una conferencia de prensa. Una conferencia de prensa, sí, con preguntas, además, abiertas. El presidente o yo, con ministros. Eso también es parte de la libertad, cuando se le abre el micrófono a la. La conferencia era abierta con preguntas y se sorteaban los medios que preguntaban cada día, se sorteaban previamente. No estaba ninguna conferencia preestipulada y no era cadena tampoco. Y ahí que lo que decíamos, bueno, esta es la situación de hoy, hay tantos enfermos, me tocó dar el primero fallecido, te acordarás. Hay algunos que fallecieron, estos son los CTI, las camas que están vigentes, las camas que están vacías, tantos test, estas son las medidas que estamos anunciando hoy, sociales, económicas, laborales o sanitarias. Y yo sentí que en ese momento nosotros apelamos a la libertad, pero a su vez a la gente le dimos tranquilidad, le dimos paz, tranquilidad, que había un gobierno que se hacía cargo, que tenía rumbo y que la cuidaba. Y en estas vueltitas la gente todavía recuerda y dice gracias por habernos cuidado. Sentía que cuando salíamos en esa conferencia de prensa damos a la gente tranquilidad. Eso para mí es muy importante porque, bueno, es como decir, hiciste bien la tarea. Es una pregunta fácil de hacer, difícil de responder. ¿El Frente Amplio restringe libertades? Y bueno, en esto lo quiso hacer. Y con respecto... Como grupo político estoy hablando, ¿eh? Y a ver, si impide un trabajador poder trabajar cuando hay huelga, notoriamente sí. Si te obligan a bancarizarte en forma taxativa obligatoria, notoriamente sí. Yo no digo que sea una fuerza que restrinja generalmente las libertades ni los derechos políticos, no soy extremista, pero en temas puntuales yo creo que nosotros sentimos la libertad diferente y lo que pasa es que creemos en la libertad de la gente mucho más que en el peso de las corporaciones. Estamos por terminar la campaña. Cuénteme 3 errores que notó en la campaña del Frente Amplio. Errores, bueno, yo creo que lo veo como ciudadano, no lo voy a hablar como candidato, ¿no? Sí. Como ciudadano. Le voy a preguntar después del Partido Nacional. No crea que le voy a preguntar solo del Frente Amplio. Está claro. O del Partido Colorado también. Está claro, pero lo digo como ciudadano, yo creo que fue un error no haber habilitado o no haber querido que su candidato participe ni en debates ni en ponencias. Me parece que es un error porque le quitamos a la gente la posibilidad de escuchar, de comparar, de informarse. Eso fue uno de los primeros. Lo segundo tuvo que ver con algo que en definitiva puede catalogarse de error, pero si uno va al programa entiende que en realidad no pueden decir otra cosa, que tiene que ver con no ser claros con el tema impositivo. Nosotros no vamos a subir los impuestos, el Frente Amplio no dice con esta claridad eso. Lo tercero, te iba a mencionar 4. Lo tercero es estos días hablar de la nacionalización de las AFAPs en el caso que el plebiscito no prospere, la seguridad social. Y cuarto, el error más grande, que es más que error, una irresponsabilidad, es no pronunciarse claramente en contra del plebiscito de la seguridad social que impulsó el PIT-CNT y gran parte del Frente Amplio, donde el Uruguay se va a dar contra un muro y la verdad que el Frente Amplio debería tener la honestidad intelectual y la responsabilidad política de hacer lo que hay que hacer, de decirle a la gente que no lo acompañe, pronunciarse como partido político. No deberían haber condiciona al Uruguay. ¿No deberían haber dado un mensaje en las principales cabezas
de los partidos políticos todos juntos? Es que nosotros yo lo intenté, lo llamé a Yamandu Orsi. Personalmente lo llamó directamente. Sí, por teléfono, le mandé un documento que firmamos los candidatos de la coalición. Le hubiera hecho bien al Uruguay, eso a nosotros, a los ciudadanos. Sí, la verdad que hubiera sido una muy buena señal de responsabilidad política. ¿Y qué dijo? Y que en realidad obviamente estaba condicionado porque el Frente Amplio no tenía una posición, dio libertad de acción, no tenía una posición única. Por eso es que tampoco hacen campaña, porque increíblemente están condicionados ideológicamente en la propia interna del Frente. En estos temas, vos no haces lo que querés, lo que podés. Cuando está en juego el futuro de Uruguay, haces lo que debés. Y lo que debés es decirle a la gente por qué no tenés que acompañar la papeleta blanca del plebiscito de la Seguridad Social y hacer campaña para desactivar la bomba de aquí al domingo. ¿Errores del Partido Colorado? 3 en la campaña. Déjame pensar, errores del Partido Colorado. Sí. Me parece que Andrés hizo una campaña diferente. Sí. Quizás si Pedro hubiera ingresado antes en el proceso, también hubiera dado otro volumen al Partido Colorado. Ingresó a la arena electoral después de la interna. ¿Y cuál sería el error allí? Quizá haberlo hecho más tarde de lo que a mí me hubiera gustado. Bordaberry hubiera... Yo creo que ¿A dos usted le hubiera vertientes gustado? diferentes, Claro. porque son perfiles bien diferentes, le hubieran dado al Partido Colorado otro dinamismo. ¿Pero yo entiendo mal o a usted le hubiera gustado tener a Bordaberry como el candidato del Partido Colorado? No estoy diciendo eso. Estoy Bien. hablando de la potencialidad del Partido Colorado, el dinamismo interno. Bien. Y creo que Bordaberry se lo daba junto con Ojeda. Son dos perfiles y dos nichos bien diferentes de voto y una estrategia de voto diferente. ¿Otro error? Me parece que hicieron una buena campaña. Ellos tuvieron una estrategia diferente, no hacer como nosotros. Enfrentaron al Partido Nacional un poco, ¿no? ¿Es un error eso? Nadie sale a correr una carrera si no quiere llegar, ¿no? Sí, claro. Claro. ¿Está claro? Sí. Y hace lo que puede. Y sobre todo si es de Capricornio, muy de Capricornio. Yo soy de Piscis y me muevo como pez en el agua. Sí, yo soy Aries, muy Aries. Y Entonces, mono en el horóscopo chino. ¿Usted qué es en el horóscopo chino, sabe? No, la ¿No? verdad que no. ¿De qué año es? 69. 69. Le vamos a Vamos a ver. averiguar. Pero Del 11 de marzo. 11 de marzo. 11 de marzo del 69. Ya lo pueden... Chequeamos, por favor, de qué signo es en el horóscopo chino. ¿Se sabe? No, yo no lo sé. Por favor, sí. Ahora vamos a averiguar. Y entonces, ¿algún otro error del Partido Colorado? No, en realidad cambió una estrategia diferente. Yo Caballo. Ah, no, gallo, perdón, gallo. Es gallo. Usted que es veterinario, seguramente le encontrará virtudes al gallo. Sí, tiene muchas virtudes ese gallo. Se levanta primero, ¿no? Cacarea. Cacarea se levanta primero Sí. y es un lindo animal. Ahora podríamos hablar De lindo plumaje. de animales. ¿Y errores del Partido Nacional en campaña? Error del Partido Nacional, que quizá demoró como partido un poco el proceso después de la interna, de arrancar, prender los motores. Sí. Y segundo, lo que para mí fue un error y personal, lo asumí como personal, un chiste que hice de mal gusto, Sí. desafortunado el otro día. Tampoco es. Está bien, pero vos me preguntaste En un los error. en los Si lo tiempos volviera a que- hacer, no lo haría. Está bien. Fue en medio de un festejo, un cumpleaños con la familia de Valeria Sí. y con la mía, en Ajá. Paysandú, en un acto, porque era el cumpleaños de Valeria. Hice un chiste. Alguna sensibilidad se puede haber herido y por eso Bueno, pero me eso- pareció desafortunado. Eso Nada habla más. también de la cercanía entre la fórmula, entre los integrantes de la Porque tengo fórmula. buena onda con Valeria, con Leticia, mi esposa, con ¿Usted sus cree hijos. que Orsi y Cose tienen la misma sinergia? La verdad no convivo con ellos, ¿no? Pero por lo menos en las fotos parece que no. Está bien. En las fotos parece que no. Bueno, pero también hay videos. Si hay fotos, hay videos, ¿no? Los videos son peores que las fotos. ¿La vio a Carolina Cose en el cierre
del acto del Frente Amplio, que se lastimó, tiene un esguince de rodilla. Vi que tenía vi una foto que tenía una muleta, ¿puede ser? Sí, sí. Está bien. No sé qué, la verdad no sé qué pasó. No, yo tampoco. Sé que metió la pata. Bueno. Perdón. Ya le dijeron que no es bueno para los chistes. Me lo dice mi mujer, me debe estar, mira. Sí. Ya le dijeron que no es bueno para los chistes. Me debe estar llamando mi mujer ahora diciendo, por favor, no haga chistes. No, pero está bien. Esto es, lo digo con humor. Es malos pensamientos esto. Es malos pensamientos. Pero le digo con humor. ¿Usted cree en Dios? Sí. ¿Mucho cree en Dios? Soy de fe, soy bautizado y confirmado católico. Uh-huh. Y ha jurado, además de haber prometido, ¿no? En el Parlamento. Siempre. Ajá. Siempre. Pero no es costumbre de nuestros legisladores jurar, sí se promete. Porque en realidad el Frente lo cambió. Uh-huh. Antes se juraba y el Frente cambió por la promesa. Y uno dice, prometo y juro, porque formalmente tiene que hacer lo que establece el reglamento. Pero yo digo, prometo y juro. ¿Cuánto le pidió a Dios en el momento en que usted, a 13 días de haber ingresado como secretario de Presidencia, se encontró con la pandemia? Mucho. Era un momento de mucha charla con Dios, porque había mucha incertidumbre, mucho miedo, mucha presión. ¿Hubo una reunión de cultos? Yo me reuní con todas las religiones. Cuénteme eso que me interesa. Me reuní con todas las religiones. ¿Con quiénes, por ejemplo? Con con evangélicos, con obviamente con rabinos. Habían como 7 religiones diferentes. Cuando tuve que pedirles colaboración para cerrar los cultos. Claro, porque se cerraban... Lo primero era cerrar los cultos, no poder hacer. Las ceremonias cerradas. Lo primero que hicimos fue suspender la semana de turismo, santa, como sea. Es más, al turismo le dijimos no hagan turismo, en semana de turismo. Y bueno, la Pascua no se pudo celebrar en la Iglesia Católica. Y la verdad que tuve una reunión mucha por Zoom, tuve varios, porque después hubo un rebrote sobre fin de año. La abrimos de vuelta, armamos un protocolo, después tuvimos que volver a cerrar. Suspendí la Navidad en aquel momento. Y después hicimos un protocolo para las ceremonias, que tenían que decir en el teléfono, por si había un foco, tener el nexo causal con el foco, cuál era el hilo epidemiológico para poder saber dónde había un foco de COVID. Y encontré solo cooperación de todas las religiones. Eran 7 religiones que nos reunimos varias veces por Zoom y encontré mucha cooperación, teniendo en cuenta que, bueno, ellos resignaban lo más importante, que es la posibilidad de hacer presencial un rito, un culto, una ceremonia, que es gran parte de la práctica religiosa de cada una de las religiones. Pero había un bien mayor tutelar que era la vida de la gente y todos se entendieron. Había que creer. Había que tener fe. Había que tener fe. Cuéntenos cuál fue el momento más doloroso desde el punto de vista emocional para usted en la pandemia. Lloré 2 veces en la pandemia. Además la presión que tenías habitualmente, pero 2 veces. La primera fue poco día después de que vino la pandemia, un sábado. Yo hago la conferencia de prensa habitual con algún ministro anunciando medidas. Subo a mi despacho, el piso 11, que está pegado al de Luis, al del presidente, y me avisan que había muerto una persona de COVID. Era el primer uruguayo que moría de COVID. Yo pensé que era alguien que estaba internado en CTI hace días. Llamo a mutualista, me dicen que no, y ahí me llama el gerente de una mutualista a decirme que era tal persona, que era González Risotto, un amigo militante blanco. ¿Alguien vinculado al Partido Nacional? Fue ministro de la Corte Electoral, subsecretario de Defensa, la esposa, la familia militaba en la 404, lo conocía bien, los conocía a todos ellos. Y quedé así de cara, choqueado. Llamó a la mujer, a Susana Varese, y recién le habían avisado. Él entró ese día, como entró fue al intermedio CTI, y CTI murió. Llamo al hijo
y se estaba enterando en ese momento, por mí. Habló con Luis, con el presidente, y para dar esa señal de que somos transparentes en la información, lo bueno y lo malo, decirlo a la gente porque te da credibilidad después para pedirle cosas, pedirle que actúe responsablemente. Luis me dice, me parece que tenemos que anunciarlo nosotros antes que empiece la especulación. Era todo un símbolo que el primer muerto en COVID en Uruguay, ¿no? Pocos días después que entró la pandemia. Sí, sí. Y citamos de vuelta a la conferencia de prensa a las 10 de la noche, 9:30, y anuncié que había muerto un amigo. Leí una frase que me había mandado González Risotto hace una semana, con la primera conferencia. Cuando me vio una vez me mandó tenerle miedo al miedo y solo a eso, algo así. Era un mensaje muy lindo, lo leí. La verdad me quebré y ahí sí no acepté preguntas. Dije, por favor cuídense, cuidémonos entre todos. Y me levanté y me fui. Fue un momento duro, muy duro. Y el segundo momento fue un momento de emoción alegre, cuando aterrizó el primer avión con vacunas. Después todo el esfuerzo que tuvimos que hacer para traer la vacuna en tiempo y en forma. Nos emocionamos todos. Y ahí lloré, también de vuelta. ¿Cuánto fue o cuánto costó al país conseguir o negociar las vacunas? Fue durísimo, ¿sabes? Durísimo. Algún día va a haber que hablar de eso, pero fue negociaciones, porque estabas compitiendo, la vacuna era un bien finito, estaba compitiendo con... se empiezan a ver la geopolítica ahí, ¿no? Sí, vemos enfrente que tienen una vacuna. Empiezan la geopolítica, la ideología, porque el frente acá en un momento nos hacía presión para que traigamos la vacuna Sputnik que tenía Alberto Fernández, que nos decían, ustedes necesitan, yo les doy, claro, tiene una sola dosis, Argentina no trajo la segunda, que es diferente a la primera, pero en un lío. La rusa. Sputnik. Sí. Y nosotros dijimos, no, vamos Perdón, ¿por qué el Frente Amplio nos quiso enganchar una vacuna rusa? Bueno, ¿y por qué decían que Alberto Fernández era un clase A? Es lo mismo, yo no sé. Pregúntale a ellos. Pero cuando estamos hablando, la verdad que en pero estamos casos hablando de la vida del ser humano. No debería haber temas ideológicos acá, y en la vacuna tampoco, locura, ¿no? Entonces nosotros empezamos a negociar en 5 plataformas diferentes, con las que habíamos avanzado, después tuvo un retroceso, y después empezamos a negociar con la Sinovac. La verdad que el gobierno chino se portó muy bien, y Sinovac también, y después Pfizer, en líneas paralelas. Terminamos haciendo Zoom con China, yo casi todos los días a las 2 o 3 de la mañana. Me acuerdo el día de Navidad, haciendo un Zoom, con mi familia haciendo un Zoom por los horarios chinos. Y bueno, y logramos en enero que vinieran los 2 contratos, lo de Sinovac y lo de Pfizer, y terminamos con 5 millones de vacunas que a fin de febrero vinieron a Uruguay y empezamos un plan de vacunación que fue muy exitoso. Tuvimos el país de los países más inmunizados del mundo, y uno, según las revistas, de los 10 países que mejor manejó la pandemia. Hablando de las vacunas, le tengo que hacer esta pregunta. Sí, claro. ¿Usted cree que al Frente Amplio le hubiera gustado que las negociaciones de vacunas fracasaran? Sea honesto. Me pasó, mirá lo que me pasó. No solamente con la vacuna, me pasó que era tanta la manija, decía, en un momento uno se sentía muy decepcionado, porque, a ver, estamos hablando de la vida de la gente, ¿no? Y de los uruguayos, no importa lo que votaran, no importa. El COVID si eran colorados, blancos, si eran peludos, pelados, no importa. Sí, claro. Judío, católico, no importa. Y había presión para la cuarentena obligatoria. Tabaré Vázquez lo dijo. Y después, todos los días se decían que los CTI colapsaban. Y después empezaron con la manija, tuvo que ir al Parlamento a explicar que las vacunas no llegaban, que no eran eficientes lo que estábamos haciendo, que las vacunas no iban, el plan de vacunación que estábamos armando no iba a funcionar. A veces pareciera que hasta lo quisieran. Espero que no. Yo no puedo, la verdad sería muy mezquino de mi parte. ¿Se le pasó por la cabeza? Y obviamente que sí, pero sería muy mezquino de mi parte, sobre todo algunos, no hablo en general, pero algunos actores permanentemente con la cual todos los días están con ese tema, con la manija. Si no era la cuarentena obligatoria, era la renta básica. Si no era la renta básica, era el CTI que colapsaba. Nos olvidemos del caceroleo. Bueno, el caceroleo a los 10 días. Yo me imaginaba
que en ese momento tan duro para el Uruguay y para el mundo, yo me hubiera imaginado y me hubiera gustado que el Frente Amplio hubiera tocado la puerta de la Torre Ejecutiva, hubiera dicho, presidente, no lo votamos, obviamente somos la oposición, pero este es un tema donde tenemos que estar espalda con espalda. ¿No lo hicieron? No lo hicieron, cuente con nosotros. Perdón, personalmente nadie, porque quiero rescatar quiero rescatar a quien realmente lo vale. Hubo gente con la cual yo hablé por teléfono, hablaba permanentemente y estaban preocupados y decían sigan por acá, pero después habían posicionamientos políticos públicos que los condicionaban. Así que por eso no quiero dar nombres, ni quiero generalizar, pero me decepcionó un poco la actitud del Frente Amplio sí, en la pandemia. Si no era cerrar las ceremonias, si no era cerrar las escuelas, si no era... Fuimos el primer país que reabrió las escuelas del mundo. ¿El primer país? El primer país. Tuvimos que cerrar primero y después fuimos reabriendo porque teníamos que darle a la gente la capacidad de comer y la capacidad de seguir estudiando. Bueno, se hablaba de que suspendemos las clases, pero no le suspendemos la comida a los niños. Bueno, hicimos las dos cosas. Le dimos la comida y después reabrimos las clases de a poquito. De a poquito. ¿Usted conoce a Fernando Pereira hace más de 25 años? Sí, señor. ¿Desde cuándo conoce a Fernando Pereira? Desde que yo estaba en el Ministerio de Trabajo, él estaba en la Federación de Magisterio, a él, a Marcelo Abdala, que estaba en el Sindicato Metalúrgico. Los conozco mucho y los conozco bien además. Fernando Pereira dijo una vez sobre usted, Álvaro Delgado valora la importancia del movimiento obrero. Creo que he dado señales de eso toda la vida. Juan Castillo, comunista, dijo una vez, es una garantía que Álvaro Delgado sea el secretario de Presidencia, porque es un gran articulador político y tiene buen diálogo con todo el Frente Amplio. ¿Usted cree que ellos se animarían a repetirlo ahora? Seguramente les costaría porque estamos a 3 días de las elecciones. Espero que después del 24 de noviembre, cuando sea presidente electo, vuelvan a decirlo porque eso que soy lo voy a practicar. Y también voy a tener el diálogo que siempre tuve con ellos, con todos. A ver, es notorio que yo todos los primeros de mayo voy al acto del PIT-CNT. Sí. No voy a coincidir, la mayoría de las cosas que dicen no coincido. A veces tuvo ganas de levantarse y de irse. Pero es un acto de respeto, de tolerancia. Voy al Día de la Industria, voy al Congreso de la Federación Rural y voy al acto del PIT-CNT. ¿Y si fuera presidente, iría el 1 de mayo? No sé, la verdad que no sé. Ah, lo pone en duda. Como presidente de la República no lo sé porque... A ver, pero si voy a un lado debería ir a otro, ¿no? Sí. Yo lo que pasa que cuando... Yo no voy en tiempos electorales. Hay muchos incluso del Frente Amplio que van el 1 de mayo en tiempos electorales. Yo voy hace 17 años a los 1 de mayo. Voy a escuchar, la mayoría de las veces discrepo con lo que dicen, pero me parece que es un acto de tolerancia y en algunas cosas siempre rescatadas de lineamientos en los cuales podemos por lo menos trabajar juntos. ¿Alguna vez se imaginó que su carrera política lo iba a llevar por lo menos a competir por la presidencia de la República? Alguna vez lo soñé, no tenía dentro de mis planes ahora. Lo soñó, pero lo soñó... todo el mundo que está claro. trabajando en un partido político, y de hecho yo fui diputado, fui senador, ahora secretario de la presidencia. Es más, yo dije, cuando fui secretario de la presidencia, que me lo pidió el presidente Luis, con Luis somos compañeros de ruta hace muchos años juntos. ¿Cuando se lo pidió lo aceptó de primera? 2008, no. ¿No? No. ¿Por qué? Porque hasta ahora los secretarios de la presidencia, sí, hasta este momento, ¿no? Sí. Hasta que me tocó ser, tenían un perfil más jurídico y generalmente después que un perfil con poco retorno a la actividad política, vamos a ponerlo en esos términos. Y yo quería seguir trabajando en la política, quería seguir siendo senador, es más, era una de las posibilidades de un gobierno ser ministro. Fue reelecto senador. Fui reelecto senador. Senador y también se hablaba de ministro de Industria. Exacto. Y para ser secretario de presidencia yo tenía que renunciar al Senado. No hay mucho que renunciar al Senado.
no hay muchos. Por una cuestión de... ¿Le da poder? ¿Le da jerarquía? ¿Es un tema el estar en el Senado? ¿Le da dinero? No, pero obviamente te cobertura, jugar en las grandes ligas. En las grandes ligas. Perfecto. Y después mañana dejás de ser ministro, dejás de ser esto y vuelves al Senado. ¿Usted creía que la imagen los ministros no renuncian al Senado? Claro. ¿Usted creía que la imagen del secretario de Presidencia era el asistente del técnico? Más o menos. Claro. Hasta ahora habían sido así, ¿verdad? Sí. Luis me vino a insistirme y yo lo entendí y Leticia tuvo mucho que ver acá. ¿Su señora? Mucho. Fue un abrazo en mi casa después de la elección de octubre, como si fuera el lunes que viene. Sí. Bueno, pasé por la sede y me dijo, estoy contando una cosa muy personal, primera vez. Luis me dice, ¿qué haces hoy? No sé, voy a ir para casa, están Leticia y los nenes. Me dice, decirle a Leticia que vaya prendiendo un fuego y hacemos un asado y charlamos juntos. Ya venía con este tema, y yo le decía, no, Luis, pero yo... Y vino y comimos una tirita asado, tomamos una botellita de vino, charlamos un rato. Y yo estaba con ese tema, lo hablaba con Leticia naturalmente, que yo quería ser ministro para después seguir en la carrera política, por decirlo así. Y vino Leticia y decía, déjense de joder, vos decirle lo que tenés que decirle y vos a decir lo que tenés que decirle, aceptá y no jodan más. Y la verdad que así fue, porque si te lo pedía el presidente de la forma que te lo pedía y te necesitaba en ese cargo, alguien de mucha confianza, que pueda articular, que pueda ayudar a gobernar, a implementar políticas públicas, que tuviera buen diálogo con todo el mundo, que a su vez fuera de mucha confianza y que además tenía un nuevo rol, porque Luis quería darle un nuevo rol, tipo de coordinador, de tipo jefe de gabinete. Bueno, era todo un desafío, así que con mucho gusto acepté y mirá cómo terminó el proceso. A eso, ¿no? Iba, ¿no? Con el diario del lunes. Pero uno no lo hacía en función de lo que podía pasar. Sí. Era jugar a todo riesgo, ¿no? Claro. Y cuando vino la pandemia, mucho peor, porque muchos dicen, bueno, pero vos salías todos los días en la tele. ¿Cuánto vale eso? Sí, si salía bien. Y con la mochila que cargaba. Más toda la presión. Si salía bien, claro. Y salió bien. Uh-huh. Y si no salía bien. Pero bueno, lo que te daba era exposición. Después la aceptación dependía de vos, de uno mismo. Volviendo a la pandemia, ya que volvió a tocarlo, me gustaría que cuente, si realmente así sucedió, cómo se le ocurrió que el supermercado tenga una hora especial para mayores de 65 años. Y porque la gente se olvida. Nos pusimos creativos. Lo mismo que hicimos una aplicación para los supermercados o para los almacenes. Nos pusimos con la apertura del shopping cambiando horarios según los grupos de riesgo. Uh-huh. Nosotros teníamos un mapa de riesgo de personas con comorbilidades o de edad, cuáles tenían más propensos a ser contagiados. Y permanentemente teníamos que tomar decisiones. Uruguay fue el país más protocolizado del mundo y los protocolos en general se fueron cumpliendo. Bueno, yo hablaba con los shopping todos los días, con los supermercados todos los días, para ir condicionando políticas que pudieran funcionar minimizando los riesgos de contagio. Esa fue la idea. No, pero fue increíble eso de... Y funcionó. No increíble, sorprendente, ¿no? Y funcionó. Funcionó porque un gobierno que hizo que había que hacer, sí, y porque la gente colaboró. Por eso, los mayores de 65... Iban a la terminadora. Lo valoraban y iban a la terminadora, y los que no teníamos 65 años, respetábamos el lugar de todos. Y conseguimos menos contagio. Era otro país, ¿no? Me refiero a que había un respeto y un cuidado entre nosotros, que no lo hay en una vorágine como tenemos cotidianamente. Decía una frase después de cada conferencia, que la conducta de cada uno condicionaba la salud de todos. Uh-huh. Y era así. Y la gente cumplió. La verdad que la gente cumplió. Vimos lo mejor del Uruguay, tuve mucha conexión con la gente y muchas de las cosas que todos los días... ¿Por qué los gurises, los guachos, por qué los adolescentes... y obviamente toda la población se enganchaba en las conferencias de prensa, que no miran un informativo nunca en su vida? Uh-huh. Porque en realidad tenían que ver qué va a pasar, puedo ir a una fiesta, puedo hacer esto, puedo ir al liceo, va a pasar esto. Y es lo que todos los días informábamos. Por eso
transparencia en la información fue clave para generar credibilidad, para pedirle después cosas a la gente que hicieran y la gente las hizo. Recién hablaba del presidente. Usted contaba que conoce al presidente de hace muchos años. Sí. Y que empezaron más 2008 o menos... empezamos. 2008, con aire fresco. Aire fresco. Ajá. ¿Usted se imaginaba en ese momento que Luis Lacalle Pou iba a seguir los pasos del papá? No, es más, te digo, nosotros armamos un movimiento político que por primera vez se plantea en el 2009, un movimiento generacional con gente más o menos de nuestra edad. Sacamos 3 diputados. En el 2009, en la selección del 2009 presentamos lista en 5 departamentos. Salieron 2 diputados por Canelones, Yamini Funi y Luis Lacalle Pou, y yo por Montevideo por la 404. Y a partir de ahí, del 2010, el 2011, Luis fue presidente de la Cámara, empezamos a recorrer el país, junto a mi camioneta o la de él. Y vimos que Luis tenía 39 años, ¿no? Uh-huh. Luis quedó 38 en ese momento. Vimos que queríamos armar una lista del Senado muy renovadora en el Partido Nacional, con gente generacionalmente muy afín. Y empezamos a sumar. Y en Rivera y El Pájaro, Enciso, y en Florida y esto y lo otro. Y de repente se vio que era un movimiento que estaba creciendo y creciendo y que había un rumbo. Íbamos con una idea y volvíamos con la de la gente que Luis tenía que ser candidato en el 2014. Que no era la idea. ¿Alguna vez usted le dijo, che Luis, vos tenés que seguir los pasos de tu padre? No, porque él se daba cuenta, lo hablábamos mucho, íbamos mano a mano tomando termo de mate, ¿no? Litro de mate. En un momento del 2012, fin de 2012, era tanto la presión de que el partido necesitaba una renovación por la vía de generar oportunidades y un movimiento nuevo, muy removedor y con un estilo diferente, que lo primero que tenía es tomar una decisión personal él, ¿no? Para la edad que tenía. Uh-huh. Del otro lado iba a estar Vázquez, Tabaré Vázquez. Y sobre fin del 2012, Luis, me acuerdo viajando, volviendo de Río Negro en mi camioneta, me dice, bueno, vamos arriba, vamos a anunciar que voy a ser candidato. Antes de anunciarlo públicamente, que lo hicimos en enero del 2013, se lo dijimos a Jorge Larrañaga, que era el que tenía en ese momento, según todas las encuestas, la mayoría del Partido Nacional. Uh-huh. Se lo dijimos y nos encontramos en San José y se lo transmitimos a Jorge, que era una candidatura para colaborar, para que el partido creciera. Terminó ganando Luis y siendo candidato a presidente. ¿Cómo sintió después la derrota ante Tabaré Vázquez? ¿Cómo sintió Luis? ¿Cómo sintió usted esa derrota? Lo que pasa es que en un momento era tanta la adrenalina que en un momento se pensó que se podía ganar. Uh-huh. Y pasa algo muy parecido, pero en efecto inverso a lo que está pasando hoy, ¿sabes? A ver. Nos dimos cuenta después, con el diario del lunes, que mucha gente rondaba la posibilidad de cambiar, pero que después evaluaba si el país estaba mejor o no estaba mejor. Y la verdad que el 2014 tenías un país que la economía andaba bien. Viento a favor. Obviamente, bonanza económica, mayoría propia, y la gente decidió continuar. Y yo creo que es parte de lo que va a pasar hoy, que la gente entre en continuidad o cambio, esa mayoría silenciosa que no tiene balconera, el domingo va a decidir continuidad. Recién nombró a Larrañaga. ¿Qué recuerda de aquel mayo de 2021, cuando falleció? ¿Cómo se enteró? Ese día fue uno de los días más trágicos de mi vida. Me pasaron 2 cosas ese día. Uh-huh. Quien trabajaba conmigo, que era chofer, secretario, amigo Félix, tenía un hijo, Santiago. Ayer Félix hubiera cumplido 1 año. Me acaban de mandar una foto de él conmigo abrazado. Dame 2 minutos porque me parece que está... Ya que me tocaste esto, toca hacer esta introducción. Ayer hubiera cumplido 2 años Félix, hoy que de arriba nos está acompañando y empujando. Que soñaba con esto. Todo el tiempo me lo decía. Félix, su chofer, sí. Su secretario, sí. Que muere el mismo día que Larrañaga. Y entonces Félix... en un accidente de tránsito. De auto. Yendo a buscar a su hija autista, que estaba internado. El día anterior fuimos a Santa Clara de Limar con Jorge Larrañaga. Estaba Félix a inaugurar el cuartelillo bombero. Estaba Luis también, el presidente.
A la vuelta me saco una foto con Félix. Yo me quise sacar una foto ahí en el Panteón de Saravia, que está el panteón ahí en Santa Clara de Olimar. Fuimos, nos quedamos en el campo. Al otro día Félix iba a buscar al hijo a Minas, que es autista, autismo, Santiago. Lo internaban de lunes a viernes, el fin de semana volvía con él a Montevideo. Y salió temprano para buscar al hijo con tiempo. Y al rato me llaman y uno de los que me avisa es Jorge Larrañaga, que Félix había fallecido. Félix era muy querido por todos en el partido. Obviamente compartimos con todos las giras, la campaña. Que había fallecido. Yo la verdad que quedé choqueado. Yo pensé que había tenido un accidente fatal, que había chocado contra alguien y había matado a alguien en un accidente, pero no. Me dijo, mira, falleció Félix. Y después me llamó a Siboney, mi secretaria, que de Seguridad Presidencial le habían avisado eso. Entonces me fui, hasta ahí estaba lloviznando un día frío de mayo. Fui, tuve que reconocerlo, se dio contra una alcantarilla, esa desgracia de la vida, estaba muerto ahí. Larrañaga me vuelve a llamar, llama a la jefa de policía, me pasa conmigo. Yo vuelvo a buscar a mis hijos que estaban desconsolados en el campo a buscarlos. La noche anterior comimos todos juntos con Félix, había hecho yo un guisito de arroz, que a mí me gusta hacer mucho guiso. Félix me dijo 3 veces, a mí no me puede pasar nada por mi hijo. Mirá lo que son los padres, el drama de los padres con hijos con alguna discapacidad, ¿no? El drama es pensar todo el tiempo qué va a pasar el día que yo no esté. 3 veces me lo dijo. Yo dije, ¿por qué? Después viendo toda esta película más allá, después que pasó. Levanto a mis hijos, volvemos a casa, esperando que viniera Félix para el velorio. A las 4:30 de la tarde me llama el titular de una mutualista, de una emergencia médica, diciendo, Larrañaga está infartando, no va a salir. Y lo llamo al presidente, lo llamo a Luis. Que Luis estaba esperando mi llamada para ver cuándo era el velorio de Félix. A los 10 minutos me vuelve a llamar diciendo que Larrañaga había fallecido. Fue un golpe, un doble gancho ese día. 2 amigos, la verdad, y además el que me dio más ánimo después de la muerte de Félix, mientras yo llegaba a buscar a mis hijos, fue Jorge Larrañaga, que me tuvo casi media hora al teléfono. Vamos Alba, vamos arriba, esto pasa. 4 horas después estaba muriendo. ¿Qué día? ¿Usted cree en Dios? Sí. ¿Qué siente? Siento que de arriba nos están empujando. Como esta foto que me llegó hoy, de Félix conmigo abrazado, diciendo, Félix desde arriba va a empujar para que seas el próximo presidente. No tengo duda. Y Jorge también. Pausa. Álvaro Delgado en Malos Pensamientos. Vamos a la pausa, una pausa que tiene jingle, mensaje. Bueno, no sé cuánto va a durar la pausa, pero se acaba hoy a la noche. A la noche ya no se va a poder hablar más. Pausa. Álvaro Delgado, el candidato a presidente de la República por el Partido Nacional, en vivo en Malos Pensamientos. 18-18. Mire, ahí tenemos el... Empezaste 17-17 y ahora estamos en 18-18. Es una señal. Es una señal, ¿eh? Creo en los números. 18-18-18 ahora en este momento. Exacto. Hay que mirarlo. Ya. Correcto, perfecto. El domingo votamos. El domingo votamos... Y no solamente votamos candidato. No, votamos 2 cosas más. Primero votamos candidato, quién pasa al balotaje. Segundo, votamos, no es menor, senadores, mayoría parlamentaria. Sí. Por eso es clave que todo el mundo vaya a votar, que nadie se quede en su casa. Es clave que los que todavía no definieron su voto lo procesen con tranquilidad, pero que decidan, que no dejen que otros decidan por cada uno de las personas. Nos jugamos mucho más que 5 años por delante. Por eso nos jugamos entre futuro, pasado, continuidad o cambio, o nos jugamos entre certezas
e incertidumbre. ¿Por qué cree que hay tanto indeciso? ¿Un 8%? No sé cuál es el Porque porcentaje. estoy convencido que mucha gente dice, no sé a el quién país voy a está votar. mejor que el 2019, Ajá. quizá no nos votó en el 2019, quizá no tiene una preferencia partidaria, pero ya se fueron los prejuicios, hoy ya somos gestión de resultados, dice, bueno, en realidad no estoy tan mal, el país no está mal, está todo bien, capaz no, pero está todo mucho mejor. Y eso, voto de la continuidad, pero no militante, o sea, no militante de un partido de la coalición, y muchos de ellos que no nos votaron en el 2019, es el voto oculto de esa mayoría que seguramente el domingo va a estar dándole continuidad. La primera forma de darle continuidad es darle mayoría parlamentaria a la coalición el domingo. Allí empezamos a formar el nuevo gobierno y obviamente empezamos a elegir al presidente de la República. Hablemos de lo que se vota el Sí. próximo domingo más allá de candidatos. Dos cosas más. Estamos hablando del plebiscito impulsado por el PIT-CNT. Y gran La parte del papeleta. Frente Amplio. Y gran parte del Frente Amplio es la papeleta blanca. Bien, pero además no todo el PIT-CNT. Está bien, el FIL-CNT lo definió como tal, ¿no? Sí. Tuvo su discusión interna, pero sí, de hecho lo definió el PIT-CNT como tal. Y gran parte del Frente Amplio es un plebiscito irresponsable, es un plebiscito que derriba el sistema de la seguridad social que se creó en el 96. El sistema de donde hay ahorro individual, el sistema mixto con ahorro individual, donde los uruguayos tenemos, hay 1.620.000 uruguayos, tenemos 23.500 millones de dólares ahí de ahorros propios. Que para es plata asegurar de cada uno de nosotros. En una cuenta individual para asegurar nuestra jubilación, que es inembargable y heredable por si nos pasa algo para nuestros hijos. Si este plebiscito sale, nos lo confiscan, pasa para el Estado. Nos sacan el Nos dinero. sacan eso, pero además... No lo devuelven. No, obviamente que no, y pasó a un bolsón general. Pero además tiene 3 efectos más. Por eso digo que es irresponsable, es inconveniente y es perjudicial. Porque el nuevo sistema es imposible de financiar. Hoy el Banco de Previsión Social tiene un déficit, con la reforma que hizo este gobierno se va achicando ese déficit de a poquito, con esto se aumenta por 3 veces más, con lo cual va a haber que subir impuestos para poder financiar esta locura, pero además seguramente todas las políticas sociales, nosotros tenemos para discapacidad, tenemos para un segundo plan avanzar, para el tema asentamientos, para el tema saneamiento en el interior, va a haber que reprogramarlas, porque no vamos a poder, la plata no alcanza para todos. Y lo peor de todo, que es una herida grave al corazón del Uruguay, al corazón de la esencia del Uruguay, es que rompe con la seguridad jurídica. Los contratos privados con garantía del Estado de hace 29 años para atrás, con efecto retroactivo, los rompe. Y es un activo que tiene el Uruguay, que lo usaron todos los presidentes de todos los partidos, de todos los gobiernos, que cuando iban a presentar el país decía, ¿por qué vengan a invertir Uruguay? Porque Uruguay es un país con estabilidad política, con seguridad jurídica, y las inversiones valoran eso. En este gobierno le agregamos estabilidad económica. Esto se rompe. Y en ese momento, cuando se rompa esa noche perdemos el lado inversor, esa noche sube el riesgo país, esa noche perdemos acceso al crédito internacional, y esa noche seguramente muchas inversiones o se van o no vengan, y todo eso tiene correlato con empleo y tiene correlato con salario. Ahora, si yo no entiendo mal o no me informé mal, ninguna de las fórmulas, tanto la del Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente, Cabildo Abierto, incluso el Frente Amplio, no van a votar esto. Pacha Sánchez dijo que tampoco va a acompañarlo. AEBU presentó un documento realmente importante contra este plebiscito. Sí, pero entonces, ¿cuál es la finalidad? ¿Qué persigue el Ideología. ¿Socialismo, comunismo? Y ahí te voy a decir que son coherentes. Mirá lo que te voy a decir. ¿En qué sentido? El Partido Socialista, el Partido Comunista son coherentes. Y gran parte, hay 5 partidos del Frente Amplio que están a favor de esto. Son coherentes. El PIT-CNT, porque siempre estuvieron contra las AFAPs. Ahora, ¿por qué nos animaron a hacerlo en los gobiernos del Frente Amplio? 3 periodos tuvimos. ¿Por qué nos juntaron 10 firmas contra esto? Con mayoría, además. Con mayoría parlamentaria. ¿Por qué no? Y porque había cortafuegos en el Frente Amplio. Vázquez, Astori eran cortafuegos que no permitían que algunas cosas pasaran. Cuando fuera dice de la lógica. cortafuegos, dice gente decía, hasta acá. Moderada. Hasta acá. Ajá. Y además había un Frente Amplio más equilibrado. Hoy es un Frente Amplio corrido a la izquierda,
ladeado a la izquierda, escorado hacia la izquierda. ¿Radical? Más radical, con el 80% del MPP, más los sectores radicales, donde se vació el centro político sin liderazgo político. Entonces, ¿cómo sin liderazgo político? Y bueno, porque de Orsi hecho, no es un líder. Del Frente Amplio creo que no, es el candidato. ¿Y quién es el líder dentro del bueno, Frente? de hecho, tampoco Fernando Pereira, que es el presidente, pero yo creo que hoy los liderazgos... Es el aparato. Es el aparato. Y muchas veces, tanto es así, que el propio Yamandu Orsi, que además reconozco que él ha dicho que está en contra de este plebiscito. Sí. Carolina pero, Cose no firmó, pero no lo dicen en los actos. Carolina Cose firmó a favor de este plebiscito. Y Orsi, cuando le preguntan, como es lógico, porque yo en cada acto hablo de esto, porque tengo que decirle a la gente que si se va a estrellar el Uruguay contra un muro, tengo que decirle, no es por acá. Yo en esto tengo que ser consecuente y responsable, porque aunque pierda un voto, tengo que ser claro con la gente y con el futuro Uruguay. Decirle, este no es el camino, este es el camino perjudicial para el futuro. Es pegarse un tiro en cada pie y en el piso del bote. Orsi, cuando le preguntan por qué no hace campaña, dice, no, campaña no hago. Y ¿por qué no hace campaña? Y bueno, porque el Frente Amplio no tiene una sola posición. Es más, el Frente Amplio no tiene posición, dio libertad de acción, y como hay libertad de acción, tengo esa dificultad, yo no puedo salir a hacer campaña. En esto, cuando sos candidato a presidente y querés gobernar el Uruguay, y sabes que el Uruguay con esto se estrecha contra un muro, vos no hacés ni lo que querés, no que podés hacer lo que debés. ¿Fue irónico el Pacha Sánchez cuando dijo que había que nacionalizar? No dijo lo que pensaba, porque lo dijo en mayo, dijo lo mismo. Sí. El plan B me estoy dando cuenta, nos estamos dando cuenta, ¿por qué el Frente no se pronuncia? Y bueno, porque si no sale el plebiscito van por el camino seguramente de nacionalizar los ahorros previsionales de la SAFAP, que es igual o peor, pero perfora igual la seguridad jurídica, con lo cual es una incertidumbre más que el Frente Amplio, este Frente Amplio más radical, más corrido a la izquierda, le genera al Uruguay rumbo a las elecciones. Por eso me parece que este domingo es claro que hay que votar certezas. El Frente no me las da. No me las da. Cuanto peor, mejor. ¿Es una frase que usted podría decir que se asocia al Frente Amplio? Cuanto peor, peor. Por eso yo creo que votar al Frente Amplio hoy, en este Frente Amplio, va a implicar no solo un retroceso a un pasado que no quiero volver, sino al peor Frente Amplio. Que además las decisiones no las toma un candidato, las toman en una mesa política donde están gobernadas por los radicales, al punto que en este tema, que es el tema donde la fórmula dice que no hay que acompañar plebiscito, el Frente Amplio no puede ni siquiera tomar una posición. A ver, le costó tomar una semana, este mismo Frente Amplio le tocó una semana para condenar la aberración de los atentados del 7 de octubre del año pasado en Israel. Una semana, hablar de repudio, de terrorismo, de condena, una semana. ¿Te acordás? Declaración sobre declaración y una palabra. Yo salí enseguida y la condenas enseguida. Me pasó con Venezuela lo mismo. ¿Cuánto les cuesta? Y bueno, porque la ideología puede más y porque las radicales terminan gobernando y decidiendo e incidiendo. ¿Pero usted cree que los radicales dentro del Frente Amplio tienen un grado de autoritarismo que se acercan más a regímenes autoritarios, teocráticos y al terrorismo? A ver, es notorio que hay sectores del Frente Amplio que todavía están negando que Venezuela es una dictadura. Lo están negando. Y que le costó mucho la declaración de condena a Hamas en el atentado del 7 de octubre del año pasado a Israel. Es notorio. Al Frente Amplio como partido, es más, condicionan al Frente Amplio. Para que veas que como en el Frente Amplio las decisiones a veces no pasan simplemente por lo que diga el presidente del Frente. Terminan decidiéndose en una entelequia donde hay sectores radicales que terminan teniendo más poder de decisión que a veces los votos que tienen en las urnas. Pero ese es el Frente Amplio que yo no quiero que vuelva, y mucho menos gobernar el Uruguay. Usted está diciendo que si llegara a ganar el Frente Amplio, ¿Orsi no gobernaría? No, estaría condicionado obviamente por su partido político. No tengo duda, por la mesa política del Frente Amplio. Es más, empezamos por el MPP, ¿no? Que va a tener capaz que el 70% del Frente Amplio. El Frente Amplio perdió los equilibrios internos, por eso se vació de centro político y por eso, entre otras cosas, los indecisos son tantos, muchos seguramente que vienen desde ahí, que hoy están mirando con expectativa y bueno, y con cierta esperanza. Y yo tengo la ilusión de poder
hablarles, enamorarlos y pedirle, por lo menos prestar la confianza. Orsi es MPP, Carolina Cose es el Partido Comunista. Y bueno, fueron los principales impulsores de uno y de otro en la interna del Frente Amplio. ¿Ahí hay poca democracia? Para elegir el candidato no, porque fue... Me refiero a los partidos, me refiero a la ideología. Lo que pasa que yo no quiero entrar en hablar demasiado de los demás, pero MPP, hay como círculos concéntricos ahí que no termino de entender, ¿no? El MPP en realidad está condicionado por el MLN, Tupamaro, que en realidad es una organización que es casi secreta quienes lo integran, que en realidad es el que condiciona el MPP. El Partido Comunista es lo que es y defiende lo que defiende históricamente. Por eso dije, en eso ha sido coherente. Siempre estuvo en contra de la SAFAP y sigue estando en contra de la SAFAP. Es uno de los que juntos firma y en sobra la papeleta blanca que nosotros no vamos a acompañar. Una de las frases que identifica a la campaña del Frente Amplio es que gobierne la honestidad. ¿Sabes lo que pasa, Peti? La honestidad no es un atributo, es una condición necesaria. Diría que obligatoria para cualquier candidato, para cualquier periodista, para cualquier empresario, para cualquier trabajador. Yo no puedo decir vótenme porque soy honesto. Vaya si tenés que ser honesto, si no, no te presentes. No es un atributo gobierno la honestidad. Votame porque soy honesto, como si fuera un atributo diferencial. Es una condición necesaria para gobernar, para ser candidato. Perdón, en la vida hay que ser honesto. Bueno, por eso es lo que intento decir. Que los que no son candidatos no tenemos que ser honestos. Y yo no voy diciendo, hey, soy honesto. Por la vida porque lo sos y y si lo sos no te dejan andar diciéndolo todo el tiempo. Lo ves en la actuación. Lo que sí le atribuyo al Frente Amplio y a su dirigencia es la deshonestidad intelectual. ¿A qué hace referencia con la deshonestidad intelectual? Y bueno, cuando todos los días en la pandemia daban manija que los CTI colapsaban y no colapsaron. Cuando con la LUC dijeron que... Pues dijeron a todo que no, y no pusieron una propuesta alternativa, siempre tirando piedras. Cuando con la LUC dijeron que iba a haber gatillo fácil, y la verdad se le dio respaldo a la policía actuó y bajó los delitos. Cuando dijeron que se privatizaba la educación porque sacábamos a los gremios de la educación, del gobierno de la educación, y no pasó, nadie privatizado nada. Cuando decían que iba a haber tráfico de niños, ¿te acordás? Cuando el nuevo régimen de adopciones, que hoy tenemos récord de adopciones que la LUC lo determinó. Sí. Cuando decían que iba a haber desalojo express porque hicimos un nuevo régimen de alquileres sin garantía para los más jóvenes y hoy tenemos récord de alquileres más baratos. Cuando vino la sequía del 23, porque tenemos 5 crisis, la pandemia, la sequía de verano del 23, de la de invierno, en el medio de la sequía del invierno que hace 80 años que no hay en Uruguay, dijeron... Todos los días que nos quedamos sin agua tuve que salir yo a decir, miren, no voy a asegurar a los uruguayos, sobre todo en la zona metropolitana, que no nos vamos a quedar un solo día sin agua apta para consumo humano, certificada por la OPS. Perdón, Fernando Pereira decía que no había que bañarse con agua salada. Y te voy a decir más, y Carolina Cose, y hablo de deshonestidad intelectual, salió en una conferencia de prensa a decir que se bañaban con el agua que salía de las canillas, las embarazadas podían generar malformaciones en los fetos. Que tuvo que salir una vez más. ¿Llorando? Sí, bueno. Tuvo que salir una vez más la academia, que la verdad... ¿A qué hace referencia con la academia? Porque salió la Facultad de Medicina y la Química, ni siquiera yo la tuve que desmentir. La desmintió la academia, la Facultad de Química y la de Medicina, decir que es una barbaridad, una aberración, una hipocresía y en este caso obviamente una deshonestidad intelectual. La academia, que además le quiero reconocer especialmente el trabajo que hizo en la pandemia, donde le pedimos a la Facultad de Ciencias, a la Facultad de Medicina y a la Academia de Ciencias, a la de Medicina y a la de Matemáticas la posibilidad de tener un GACH, que fue un instrumento donde tuvo a la cabeza Henry Cohen, Rafael Radi y Fernando Paganini, y después tuvieron casi 100 técnicos más. Seguramente la mayoría no nos habían votado, pero entendieron todos que ellos tenían que hacer una colaboración para asesorar al gobierno
en tomar buenas decisiones en materia de la pandemia. Y la verdad, yo que vengo del gremialismo universitario, que viví el gremialismo universitario al lado de los estudiantes, siempre hubo mucha desconfianza entre la política y la academia, vi que por primera vez se encontraron. Yo articulé mucho ese proceso, mucho. Toda la semana teníamos reuniones con el GACH, con Zoom, por Zoom o presenciales, depende. Y la verdad que eran reuniones muy productivas, muy provechosas, donde muchos técnicos de primer nivel del Uruguay, sin importarle el gobierno que era, y reitero, seguramente la mayoría no le habían votado, sentía que estaban haciendo un servicio al Uruguay y a los uruguayos, así que se los quiero agradecer. ¿Se equivocaron en darle el pasaporte a Marcet? Y con el diario del lunes, capaz que sí, era legal, ¿no? Era legal, porque estaba habilitado en un decreto de Mujica, con lo cual tenía las características de hacerlo. Con el diario del lunes yo te diría que si hubiera una coordinación más estrecha entre los ministerios de información, obviamente hubo problemas de comunicación, seguramente se podía haber demorado y que lo reclamen. Donde no hubo problemas de comunicación es en Fiscalía con las filtraciones. Bueno, la verdad que es una lástima porque... ¿Usted siente que la Fiscalía está filtrando información a determinados periodistas o...? La Fiscalía como tal yo no puedo asumirlo. Ajá. Obviamente hay gente que lo filtra. Yo no puedo atribuirle responsabilidad a tal o cual. Pero hay una operación política. No está bueno, ¿Hay una operación política dentro de Fiscalía? Y bueno, pero no está bueno, de hecho, que se filtren información porque primero le perdés credibilidad, ¿no? Y obviamente le perdés garantías. Este hecho de Marcet ha hecho que Bustillo haya renunciado y Heber también. A ver, todos los gobiernos tienen problemas. En este caso no había responsabilidad penal, no la hubo. Además, se archivó el caso en la justicia, pero el presidente entendió que sí había decisiones políticas que tomar y le pidió la renuncia, obviamente. ¿Al presidente nunca le tembló el pulso a la hora de bajar ministros o tomar determinaciones que incluso le dolieron de manera personal, más allá de manera profesional, política, ¿no? Sí, es una característica que yo le valoro mucho a Luis y que espero seguir el mismo camino, ser muy firmes, sobre todo más duro con los propios que con los ajenos. Hablando de duro con los propios, el caso de Astesiano debe haber sido el caso que más debe haber impactado desde el punto de vista personal al presidente. Sé que lo impactó, sé que le sintió dolido, defraudado, pero en ese caso ya la justicia laudó y no tengo mucho más comentarios más. Usted a lo largo de su carrera política ha tomado diferentes decisiones y entre ellas llevó adelante y fue el promotor de la investigación de ANCAP. Sí, fui el miembro denunciante de la investigación de ANCAP. Yo siempre digo, y ahí tenés el perfil de oposición, fue una oposición siempre que hice constructiva, es más, presenté varias iniciativas, algunas las llevó el gobierno al frente, que era pocas las oportunidades que tenía de llevarlas. Y en este caso, cuando vimos la situación de ANCAP, presenté la denuncia como miembro denunciante, se creó la investigadora y a partir de eso, una investigadora larga, porque el tema era grande, terminamos con ANCAP casi con $1.000 millones de déficit acumulado, con una capitalización porque se fundía de $700 millones. Antes de ser el promotor de esa investigación, usted recibe información, ¿no? Recibo información. Y cuando recibió información y veía todo eso que pasaba de ANCAP, ¿qué se le pasaba por la cabeza? Teníamos dos cosas. Teníamos a un director que era Diego Labat en ANCAP por la oposición. Obviamente que estaba al tanto muchas de las cosas, votando en contra, pero que nos daba información. Después otra información que teníamos y que tuvimos que hacer toda una investigación para poder hacer la denuncia. Empezamos con 6 capítulos, terminamos con 14. Y en el informe final, en el Senado de la República, dijimos, acá hay 3 etapas. Hay algunos temas que son errores y horrores. Hay otros que son irregularidades y hay otros o ilicitudes y hay otros que tienen que ver con presunto delito. Y hay 4 o 5 en realidad capítulos que tenían, según los penalistas que nos asesoraban, la presunción de que podía haber algún delito. Esos fueron a la justicia y terminaron con los procedimientos que terminaron.
en la renuncia del vicepresidente y con los procedimientos que terminaron. El Frente Amplio o la gente de izquierda habitualmente toma el caso de Cáramo, Astesiano o Marcet como casos de corrupción dentro de este gobierno. ¿Usted lo siente así? ¿Siente que eso ha sido corrupción? ¿Son hechos que nada tienen que ver con el gobierno, aislados, que identifican a determinadas personas? Mira, en esto hay que ser muy honesto en cómo se encaran los temas. Todos los gobiernos pueden tener problemas. La verdad que nadie está libre de eso a lo largo de la historia y seguramente sea para el futuro siempre en los gobiernos. El tema es cómo encarar los problemas, cómo resolver los problemas. No que problemas no hayan, porque es imposible de verlos. Porque estás a veces con trasladadas confianza que a veces no se cumplen. Ahora, también depende de la entidad de los problemas. En este caso hubieron situaciones de ilegalidades, situaciones que la justicia laudó, ya mencionamos algunas de ellas. Estamos hablando de irregularidades o de abusos. Pero no estoy hablando, yo creo que de corrupción en los términos que tendríamos que hablar tradicionalmente. Acá no estamos hablando de un ministro, no estamos hablando de cargos de jerarquía política, de un vicepresidente de la República. Sendic, ¿está hablando puntualmente de Sendic? Sí, de ministros. ¿Y de ministro a qué se refiere, por ejemplo? Bueno, estuvo procesado Lorenzo, ¿estamos de acuerdo? Ajá. Presidentes de Banco República. O sea, estamos hablando de otro tipo de importancia política, la gente que terminó con algún procedimiento judicial. ¿Usted hizo referencia alguna vez que el Frente Amplio es inmoral? No, dije que era inmoral haber dejado, después de 15 años de bonanza económica y mayoría propia, 218.000 uruguayos viviendo en 680 asentamientos. Eso sí lo dije. Y lo creo. Y por eso el plan Avanzar. 500 millones de dólares por primera vez. Vamos a terminar en este periodo de gobierno con 50 y pico, cerca de 60.000 uruguayos relocalizados o realojados. Y espero una segunda etapa en mi gobierno para otros 70.000 uruguayos que podamos ir dándole una vivienda digna como se merece. Pero el gobierno de izquierda habitualmente no levanta la bandera de tratar los problemas de los que más lo necesitan. Bueno, de hecho, este fue un gobierno que a pesar de la pandemia y la crisis tuvo mucha más sensibilidad social que los gobiernos anteriores. Deme 2, 3 ejemplos. La actuación del MIDES, el elevar los topes de los mecanismos de las tarjetas para que puedan trabajar. Nosotros cambiamos el paradigma de las políticas sociales. Para mí las políticas sociales no son políticas permanentes, sino estaríamos presupuestando la pobreza. Son políticas transitorias donde queremos generarle oportunidades a la gente. El tema de las asignaciones familiares, donde le levantamos los topes, le permitimos a la gente poder trabajar y seguir cobrando. Ampliamos las prestaciones, ampliamos la cobertura, ampliamos las escuelas de tiempo completo a 60 para niños, tiempo extendido, tiempo completo. Estamos trabajando en darle una vivienda digna a 60.000 uruguayos que viven en asentamiento. Estamos empezando el proceso de universalización del saneamiento del interior a 61 localidades del interior que hoy no tienen saneamiento. Vamos a llegarle a 185.000 uruguayos del interior que no tienen saneamiento. ¿Por qué cuando...? El Cerro hoy tiene un hospital que hace 50 años lo están reclamando. Hemos descentralizado la salud. Hoy hay una salud con un nivel de CTI en todo el país que antes no había. Todo eso son políticas sociales por diferentes vías, pero que van a un solo objetivo, que es la persona. Darle calidad de vida. Y para mí, yo que tengo un vínculo con el interior profundo, con igualdad de oportunidades. ¿Por qué cuando el gobierno, en este caso el gobierno de la coalición, hace obras como el Hospital del Cerro o el polo de planes o de políticas sociales en Casaballe, por qué el Frente Amplio, que realmente siempre trata, o por lo menos esa es la bandera, repito, de ir a los más débiles, se queja, se molesta o le incomoda? No, peor que eso, Peti. Yo fui a las 2 inauguraciones. La del Hospital del Cerro. La del Hospital del Cerro, había algunos con pasacalles enfrente y gritando, ¿no? Y algún diputado del Frente Amplio gritando.
¿Qué diputado? No me acuerdo bien el nombre ahora, pero... No importa. Pero a mí me dio mucha pena por ellos, porque en realidad le estaban gritando a la gente del Cerro que se va a hacer, y de toda la zona de la periferia del Cerro, que durante 50 años le prometieron y pusieron piedras fundamentales por un hospital que nunca estuvo y ahora está. Me dio mucha lástima, porque me dio mucha lástima que no fueran ninguna, ni la intendenta de Montevideo, ni referente del Frente Amplio, ni legisladores al Centro de Referencia de Políticas Sociales de Casaballe, donde 16 instituciones del Estado, hay un centro que hoy tiene récord de personas, donde van a atenderse, donde se pueden hacer, hay comedora, está Mides, hay policlínica, está Antel, está UTE, está el Ministerio de Interior. O sea, le acercaste el Estado a la zona más carenciada de Montevideo. La verdad que es una actitud pequeña, que no la comparto. Yo parto de la base, lo hice siempre siendo oposición, porque cuando inauguraba algo Tabaré Vázquez, incluso José Mujica, que yo entendía que era bueno para el departamento, para Uruguay, yo iba. Y no iba a aplaudir el gobierno, iba a aplaudir la obra. Porque las obras son buenas o malas no en función de quién las hace, sino en función del efecto que tengan. Son para la gente. Son para la gente, que es quien la disfruta. Delgado, ¿usted sabe lo que dice Ojeda? ¿Qué dice? Que es el único que le va a ganar al Frente Amplio. El domingo, mira, yo estoy convencido que el Partido Nacional va a ser la locomotora de la coalición. Lo soy, es como el palo en la carpa de este gobierno, va a ser del próximo, y es la locomotora que va adelante de la coalición de gobierno. Pero para que la coalición pueda seguir siendo gobierno y este rumbo continúe y se reelija, con cambios, con mejoras, yo hablo de continuidad y no de continuismo. Continuismo más de lo mismo, continuidad mejor de lo mismo. Es clave que el Partido Independiente vote bien, que Cabildo Abierto vote bien, que el Partido Colorado vote bien, que el Partido Nacional vote bien y obviamente que vote mejor. Así que me parece que está bueno que cada uno en su estrategia le pueda decir, todos vamos a ser convergentes en un solo objetivo, que es reelegir este rumbo. ¿Le da bolilla las encuestas? Es mentira el político que te diga no lee las encuestas. O sea que las leo todas. ¿Le choca que haya blancos con Ojeda? No, también he visto por ahí en todo el país adhiriendo a agrupaciones colorados con el Partido Nacional. Hoy hay una fluctuación dentro de la coalición necesaria. Mientras el rumbo sea este y estén en la coalición, para mí es una garantía que la reelección del rumbo está asegurada. ¿Qué siente cuando mira para atrás y la idea de Luis Lacalle Pou de generar una coalición no solamente dio su fruto, sino que se mantuvo en el tiempo? Siento una enorme responsabilidad porque Luis tuvo que construir la coalición después de la elección de octubre. Es como si yo el lunes tuviera que ir a hablar a cada uno de los partidos para convencerlos de armar una coalición. En menos de un mes, además. Sacar la foto aquella, ¿te acordás que demoró como 10 días el acto? Ahora ya todos sabemos, lo sabe Partido Independiente, Partido Cabildo Abierto, Partido Colorado, Partido Nacional, Eduardo Luz con su Partido Constitucionalista, que vamos a ir todos juntos para ganar, pero también para gobernar. Y es más, estamos convocando a la Plaza Varela el domingo de noche, después que cada uno reciba los resultados en su sede, a juntos como coalición empezar a armar el nuevo gobierno. A decirle a la gente, hay rumbo, hay certezas, quédense tranquilos, hay rumbo, hay certeza, hay gobierno y empezamos hoy a elegir un presidente. Y yo tengo esa ventaja, y ya viene una coalición funcionando, que decían que iba a durar 3 meses y no, funcionó 5 años, va a seguir funcionando en el próximo gobierno, y sí, me parece que lo bueno está decir que vamos a generar una oportunidad de hacer una especie de salto, de un escalón, porque la coalición tiene 5 años de madurez, donde hay un ámbito de coordinación que estaban reclamando y que yo lo comparto. Vamos a la pausa. Pausa cortita, te pido por favor, que se tiene que ir. Pausa corta. Nos vamos a la pausa. Álvaro Delgado, el candidato a presidente de la República por el Partido Nacional, en Malos Pensamientos. 57 minutos van de las 18. Estamos con Álvaro Delgado. ¿Qué está haciendo Álvaro Delgado? ¿Está mirando el teléfono? ¿Quién le está escribiendo?
Le estaba contestando a mi esposa. ¿Qué le estaba escribiendo? No. ¿Me puede dar el celular? Negativo. ¿Vio que hoy los celulares Hoy son un peligro? Un arma cargada. Claro. Hoy leía un publicista que decía, un publicista que reconocido también por campañas políticas, que decía que una candidata a vicepresidenta no gana elecciones, la gana el candidato a presidente. A ver, la candidata, él o la candidata a vicepresidenta, sí, lo que hace es complementa una fórmula que tiene que ser complementaria, si no más de lo mismo. Y yo acá valoro mucho la actitud, la historia, la convicción y la fuerza que le está poniendo Valeria Ripoll. En este momento está recorriendo varios barrios de Montevideo, tuvo en asentamientos toda la mañana, estuvo el día de ayer, después se fue al interior. ¿Durmió bien el 30 de junio usted? Sí, tranquilo dormí, con la convicción de que había hecho lo correcto. Fue una decisión personal, pero convencido. Valeria, había que abrir el partido. En la historia el Partido Nacional gana cuando abre. Pasó con Herrera, pasó con Wilson, y cuando se abre otras sensibilidades. Y con el paso del tiempo. Y yo con el tema del paso del tiempo cada vez estoy más convencido del aporte que Valeria como candidata tiene. Mucha empatía con la gente, mucha empatía. Tiene una historia personal, no solo una mirada diferente, sino una historia personal que me aporta. Obviamente ella es luchadora social, yo la conocí por el tema de la discapacidad, siendo secretaria de presidencia. Se le habían cerrado todas las puertas, ella era una descreída de la política, estaba fuera de la política y de los políticos, y volvió a creer, y es muy fuerte que te digan, gracias a lo que ustedes hicieron y a lo que tú hiciste, me dice. Tiene un hijo autista, ¿no? Sí, volvió a creer en la política, tiene una fundación, por eso la conocí. ¿Sabe por quién? Por Félix la conocí. Porque estaba en la Fundación Abrazo Azul y un día me presentó a Valeria con su fundación, y ahí generamos un ámbito que muchas de las soluciones para el tema discapacidad que se encaminaron o se consiguieron empezaron de esas reuniones, y las puertas, contra todos los pronósticos, un gobierno que era insensible terminó abriendo las puertas que en otros gobiernos se habían cerrado. Insensible entre comillas, entonces. Y bueno, por lo menos no sensible a estas cosas, y Valeria siguió luchando, va a seguir luchando por las mismas causas de este Partido Nacional. ¿El programa de gobierno habla de tener una Secretaría de Discapacidad? Hay un capítulo especial sobre discapacidad. El 18% de los uruguayos tiene algún tipo de discapacidad. Para ellos y para sus familias es el tema más importante de su vida. Y otro de los temas importantes del programa de gobierno, imagino para todos los partidos, es el tema de seguridad. Sí. ¿Por qué no se ha hecho todo lo que la gente imaginaba en materia de seguridad? Pero se hizo bastante, aunque el camino es el correcto, falta. ¿Estamos conformes? No. Pero por primera vez del 84 para acá, este gobierno le va a dejar al siguiente, al nuestro, menos delitos de los que recibió. Por primera vez. 2018-2019 fueron los años más violentos del Uruguay. El Frente Amplio fracasó en seguridad y por eso, entre otras cosas, la gente eligió cambiar. ¿Qué es lo que hicimos? Confianza en la policía, respaldo político y respaldo jurídico. El respaldo jurídico se le dio la LUC, legítima defensa, la creación del delito de insulto a la policía, el agravamiento de penas, no borrar antecedentes de los menores. Todo eso se generó y la policía actuó. Hoy tenemos 42% menos rapiñas, comparado con el 2019, 22% menos de hurtos, 57% menos abigeato, robo de ganado, y solo 3% menos de homicidio. Hay que trabajar más, sí, en dos cosas que me interesa resaltar. Yo no tengo una visión romántica de la delincuencia como tiene el Frente Amplio, que muchas veces pone al delincuente como víctima de la sociedad. Es multicausal, pero la víctima siempre es la sociedad, siempre. No hay seguridad pública sin represión, y esta es una palabra que no aparece por tema ideológico en ninguna base programática del Frente Amplio. Represión sola no alcanza, hay que trabajar en rehabilitación y reinserción, donde el Estado tiene que estar cerca, con capacitación, INEFOP, UTO, subsidios, para que se puedan ingresar a hacer algún tipo de trabajo en las empresas y evitar que sigan aumentando el circuito delictual. Pero usted y la puede... otra palabra que, sí, perdóname un minuto, que sí, me diferencia en materia de seguridad con el Frente Amplio, son dos cosas más. La primera,
ellos tienen una palabra que es difícil de pronunciar, pero fácil de entender, que es la desprisionalización. Eso tiene una sola acepción, que es abrir la puerta de las cárceles, y yo por eso a ese pasado no quiero volver. Como lo hizo José Díaz. ¿Te acordás de que sabemos hacerlo y podemos volver a hacerlo? Bueno, sí. Es eso. Y lo otro es el plebiscito de allanamientos nocturnos, donde nosotros vamos a votar a favor de la papeleta amarilla. Es un instrumento adicional para la policía y para la fiscalía, para la justicia, para poder allanar aquellas casas que los narcos usan para usarlas como boca de pasta base. Mozambique, cuatro países, solo Cabo cuatro. Verde y Guatemala, son los únicos 4. Junto a Uruguay, no tienen allanamientos nocturnos. Es insólito que en el año 2024 un país como este no tenga allanamientos nocturnos. Más insólito que el Frente se oponga. ¿Por qué se opone? Y por tema ideológico. Y dale con el ideológico. Y bueno, lo que pasa que, a ver, si se opusieron... ¿Por qué se opusieron? Para que vean cómo funcionan algunas cosas. A ver. En el Teles, ¿te acuerdas con Vázquez, el primer periodo de Vázquez, con toda la potencia de Vázquez, ¿no? Tabaré Líder, Vázquez. Líder que ganó en primera vuelta, ¿te acordás, no? Sí. Vázquez, donde tenía todos los sectores en el gabinete. Hizo un acuerdo con Bush, un TLC con Estados Unidos. Vino Bush a Uruguay. Hizo una comida, un asadito. Me acuerdo que están abrazados Bush con Tabaré Vázquez. Vinieron a acordar un TLC y Bush le dijo, yo banco un TLC con Uruguay. Sí. Y Tabaré Vázquez, con mucha lógica política, pensando en Uruguay, dijo, obviamente, vamos por ahí. Se lo frenó el Frente Amplio. Los sectores, el Partido Socialista, el Partido Comunista, lo frenaron. Si se lo frenaron a Vázquez, imagínate cómo le van a frenar a Orsi muchas de las cosas que intentan proponer para parecer más moderados. Es tremendo, ¿no? Bueno, pero es así. Sí. No estoy diciendo nada que no fuera cierto. Es tremendo que todo termine en el mismo lugar de la ideología, ¿no? Pero ahora con más poder. Porque los moderados del Frente Amplio ya no están, Vázquez ya no están, Astori ya no están. ¿Y a quiénes van a votar esos moderados del Frente Amplio? Yo creo que muchos están en los indecisos y muchos nos están mirando con expectativa. Quizás no votaron, quizás tengan un poco más de recelo, pero dicen, antes que irme al radicalismo y que ir al peor pasado, prefiero renovarle la confianza a este rumbo. Que te va a dar certezas. La gente valora mucho la certeza, la tranquilidad, la paz, la certeza, la valora mucho. Hablando de paz, la gente quiere más seguridad. Vuelvo al tema seguridad porque me parece importante, porque es un tema que la gente tiene constantemente presente, ¿no? Mi primera reunión, el 2 de marzo del año que viene, 2025, siendo presidente de la República, después de ir a la Torre Ejecutiva y, como digo en broma, prender la llave general porque sabe dónde está. La experiencia de gobernar es intransferible y ya entras jugando, no tenés que hacer calentamiento ni pretemporada. Mi primera reunión va a ser con los 19 jefes de policía para dar la señal muy clara que la prioridad de nuestro próximo gobierno en coalición va a ser la seguridad pública, ponerle acelerador a materia de seguridad pública. Dentro de seguridad pública está Luis Calabria, que estuvo apoyando, que fue uno de los personajes importantes de La Rañaga, ¿no? Entre ellos el ministro Martinelli, gran parte del equipo. Que Nicolás Martinelli. Sí, que está en el Ministerio del Interior, donde vamos a poner más guardia republicana, con más descentralización, un grupo antimafia para el crimen, el capo del crimen organizado y el capo narco. Hay una serie de medidas que se van a implementar. Vamos a duplicar las cámaras de videovigilancia y poner la inteligencia artificial. Este gobierno pasó de 5.000 a 20.000 cámaras, va a terminar. Y nosotros le vamos a poner 20.000 más. ¿Quiénes están en la seguridad del Frente Amplio dentro de la propuesta de gobierno? Los mismos que fracasaron en el 2018 y 2019. Ojeda los llama los herederos de Bonomi. Y bueno, eran parte de ese equipo. Por eso, entre otras cosas, la gente fracasaron en un modelo al cual quieren volver y por eso es tan importante que la gente vote futuro y no vote pasado. ¿Usted quiere ser presidente? Sí, quiero ser presidente, me siento preparado para ser presidente, me siento con muchas ganas para ser presidente. Entonces le voy a preguntar, si usted fuera presidente, ¿aplicaría las medidas prontas de seguridad para combatir la inseguridad? No. Puede explayarse. Esto No, es creo que no son necesarias, es un instrumento constitucional, pero creo que con las medidas que vamos a tomar y el allanamiento nocturno y darle un respaldo jurídico a la policía y algún ajuste legal de algunas penas, con eso vamos a tener un fuerte impacto en materia de garantía a la gente con más seguridad. ¿Negociaría por fuera del bloque del Mercosur? Sí, claro.
¿Avanzaría en un TLC con China? También. ¿Incorporaría el Ministerio de Justicia? Me parece clave que los que reprimen no son los que rehabilitan. ¿Apoyaría la ley de eutanasia? Tal cual está redactada, tengo mis dudas. No la apoyaría. ¿Crearía un Ministerio de la Mujer? No. ¿Aplicaría una ley de urgente consideración como hizo el gobierno de Luis Lacalle Pou? Sí, no la descarto. Si juntamos una cantidad de temas que es parecido al primer presupuesto, Luis la utilizó porque, entre otras cosas, el primer presupuesto estuvo muy condicionado por la pandemia. En un momento hubo que meter una cantidad de... La ley de urgente consideración, igual que el presupuesto, tiene límites para ser tratada en cada cámara. Esa es la ventaja que tiene. ¿Continuaría con la reforma educativa que... Absolutamente, duplicando la cantidad de escuelas de tiempo completo y tiempo extendido. ¿Y reformaría el sistema carcelario? Sí, claro, es necesario y por eso el Ministerio de Justicia es clave. ¿Implementaría una reducción de la jornada laboral? Primero tendría que trabajar en dos cosas que tienen que ver con modernizar las relaciones laborales. No podemos hoy tener licencia de menos de 10 días, no podemos hoy compensar horas, si alguno quiere trabajar más horas para el viernes, tener una actividad. Todo eso tiene que ser previo y lo mismo que la productividad. ¿Mantendría la ley de internación compulsiva para personas en situación de calle? Sí, absolutamente. Fue una idea de este gobierno que se aprobó así, no tanto. Hay que aplicarla muy bien y reglamentarla muy bien y generar los espacios para que puedan internarse y recuperarse. ¿Continuaría con la búsqueda de detenidos desaparecidos? Sí, se lo dije a los familiares de detenidos desaparecidos. Toda la información que tengamos, vamos a ir a instrumentarla en la búsqueda correspondiente. ¿Crearía un listado de grupos terroristas para poder declarar, por ejemplo, a Hamas y a Hezbollah terroristas? Sí, yo creo que Uruguay no tiene el marco legal para hacerlo, pero debería impulsar que en Naciones Unidas actualice la lista de grupos terroristas donde incluyan a Hamas y Hezbollah. ¿Invitaría a Nicolás Maduro a su asunción presidencial? La verdad que no, porque me parece que Venezuela es una dictadura y Maduro es el efecto y la consecuencia de un fraude electoral. ¿Y sabe qué vamos a hacer ahora? ¿Qué? Una palabra. Vamos arriba. Malos Pensamientos presenta Una Palabra. Palabras, palabras, palabras. Una sección donde lo que importa es la palabra. La palabra de Dios. Porque las personas y las actitudes se resumen en una sola palabra. Una palabra. Palabras. Lamentable, nula, virtual, impredecible, rara, bipolar. Exactamente. Erótica, notable, ausente, distante, explosivo. Donald Trump. Heavy, abierta, fracaso. Uncapped. Una palabra. Ahora ya. Valen más los hechos que las palabras. Jugamos a una palabra, le tiro nombres. Usted tiene que decir lo primero que se le ocurra, no haga chistes. Perfecto. Parece mi mujer. ¿Sos malo haciendo chistes? No hagas chistes. No haga chistes. Le tiro nombres, Dale. la primera palabra y una sola palabra, le pido por favor. Dale. Luis Lacalle Pou, Amigo, Partido Nacional. mi vida, Valeria Ripoll, compañera, Yamandú Orsi, candidato, Carolina Cose. candidata. Sea más original, le pido, Bueno. por favor. Muleta. No haga chistes. Pero no tiene una muleta. ¿eh? Sí. Yamandú Orsi. Candidato. Bueno. Fernando Pereira. Haga chiste. Tengo unas ganas de hacer un chiste, pero no más. No, Pereira, sindicalista. Pichenete. Central de Trabajadores. Bueno, ¿qué no debo decir? Central de Trabajadores. Voy a cortar esto. El plebiscito de la seguridad social, de la reforma de la seguridad social. Una irresponsabilidad. Irresponsabilidad. Allanamientos nocturnos. Una necesidad. Andrés Ojeda. Un socio. Guido Manini Ríos. Otro socio. Mujica. MPP. Topolansky. MPP. Odone. ¿Cuál Odone? Gabriel Odone. Economista. Va a seguir siendo economista. No, está bien, pero no tiene gracia si yo... Metele un chiste, Delgado. ¿Querés que le meta chiste? No. Álvaro Delgado. Auténtico. Podría haber sido Bombón. Pero soy auténtico.
¿Nos vamos con este? Dale. Sí, no, paso. Llega a malos pensamientos. Sí, no, paso. Solo una respuesta. Sí. Solo una palabra. ¡No! Solo una contestación. Paso. Ante cada pregunta. Sí. Paso. Le tiro preguntas, usted solo responde sí, no, paso. Paso solamente en 2 oportunidades. Buena suerte. Gracias. Meta un chiste si quiere. Dale. ¿No? O por lo menos diga sí con risa o sí enojado, lo que quiera. ¿La izquierda romantiza la delincuencia? Sí, claro. ¿Con el Frente Amplio gobernó la honestidad? No. ¿Luis Lacalle Pou fue el mejor presidente que tuvo el país desde el retorno de la democracia? Sin duda. Sí. 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 ¿El PIT-CNT domina el Frente Amplio? Absolutamente. Sí. Sí. ¿La incorporación de Blanca Rodríguez al Frente Amplio fue una movida política para sumar votos? Paso. ¿Valeria Ripoll ahora tiene Masoyer? Sí. ¿Fernando Pereira es un presidente a la altura del Frente Amplio? No. ¿Cabildo Abierto se tendría que haber ido de la coalición? No. ¿Guido Manini Ríos fue ingrato con Luis Lacalle Pou? No. ¿Yamandu Orsi tiene miedo de debatir con usted? Te iba a decir que... No. Sí, no paso. Espero que no. No. Sí, no paso. Bueno, de hecho no debatió, así que sí. ¿José Mujica apela a la lástima y a la sensibilidad en el cierre de campaña? Paso. ¿La fiscalía está tomada por la izquierda? Paso. No tiene más paso. Ya lo tiró. No puedo llegar a una afirmación de esa. Bueno, diga no. Ahí está, póngale un... No. No me consta. No puede. No. Ahí está. ¿El momento más difícil para el gobierno fue la pandemia? Sí, claro. ¿El peor enemigo durante la pandemia fue el Frente Amplio? No fue la pandemia. Fue la pandemia, no. ¿Adeom la pandemia. ¿Adeom realizó persecución a Valeria Ripoll cuando se sumó al Partido Nacional? Sí. ¿Luis Lacalle Pou se equivocó en contratar a Astesiano? Y sí. ¿Se equivocó en decirle bombón a Valeria Ripoll? Y sí. Fue un mal chiste. Me gusta cuando agrega el i. Fue un mal chiste. Le da intención. ¿Sebastián Marcet incomodó al gobierno? Sí, claro. Y sí. Sí. Si gana el Frente Amplio, ¿el MPP y el Partido Comunista dejarán gobernar a Yamandu Orsi? No, lo condicionan. Pero no agregue. No, pero... ¿Martín Lema es el mejor candidato para la Intendencia de Montevideo? Sí. ¿Pablo Mieres fue el mejor socio de la coalición? Sí. ¿El Frente Amplio tiene miedo de reprimir? No cree en la represión. Sí, no. Sí, tiene miedo. ¿El Frente Amplio se lavó las manos al definir libertad de acción en el plebiscito de la reforma? Sí. Varias veces sí. No, pero no agregue. No me retes. No me retes. ¿Se ve presidente de la República? Sí, absolutamente sí. ¿Le gustó la última pregunta? Obviamente me gustó. Me motivó y estoy comprometido con eso. No, pero no agregue. Sí, ya te dije que sí. Me volviste a repreguntar y te volví a contestar. Haga un chiste antes de irse. ¿Ya conoce algún chiste? No voy a hacer chiste. No, para. ¿No sabe hacer chiste? Me gustan los chistes, me dicen mucho que me río yo solo de mis mismos chistes, así que prefiero no. ¿Le puedo regalar un chiste? Con mucho gusto. Que es el chiste que más le repetía a mi hija cuando era chiquitita. Dale. Y entonces nos reímos porque es gracioso. Lo tiene que decir usted después, ¿eh? Dale. Va un señor al médico y le dice, doctor, me comí 48 cartas. ¿Y cómo se siente? Mazo. Y yo me río de esos chistes. Por eso, si para... No, adelante. ¿Qué crees que haga? Que a ver si lo aprendió. Doctor, me comí 48 cartas. ¿Qué hago? ¿Y cómo se siente? ¿Cómo se siente? Mazo. No, vamos de nuevo. Porque usted el primero tiene que decir, va una persona al médico.
¿Querés que te haga toda la introducción? Claro, es el chiste, Bueno. hay que preparar a la gente. Perfecto. Pará, lo puede hacer el domingo. Si gana, promesa. ¿Cuándo? Si gana el domingo con un, a ver, no sé, no sé qué es ganar, pero... Si el domingo tenemos mayoría parlamentaria, Ahí está, si tiene mayoría parlamentaria, dice, y para terminar... no, se lo voy a decir a Manini. Se lo voy a decir a Mieres y a Ojeda. Está bien, pero lo dice públicamente en el escenario. Entonces va el tipo, ¿cómo es? Arranca. Sale de su casa, va al No, médico, pero pida- venga. Al micrófono, atención. Vas al médico, con tu hijo al médico, ¿no? ¿Ibas con el hijo? No, ¿O con la va hija? una persona al médico. Nah, pero vamos a poner un poquito de color, ¿o Está no? bien, ya nos vamos. Vamos un poquito de color y le dicen, doctor, me comí 48 cartas. ¿Cómo se siente, Mazo? Yo Sí. trato de ganar elecciones, ¿está claro, no? Sí, está clarísimo. Está clarísimo. Tengo otro. No, ya está. Van Orsi y Carolina Cose. No, vámonos. Mazo.